Mi nombre es Cielo Rosalina Buitimea Bacasegua. Les doy la bienvenida a esta materia que es Persona, Comunidad y Comunicación. La sesión que vamos a trabajar el día de hoy es la unidad 1. El tema es relaciones entre persona y comunidad. Iniciamos entonces. Vamos a iniciar nada más mencionando algunos de los propósitos de esta unidad. Ustedes comprenden, a través de esta unidad, ustedes comprenderán las diversas interacciones de los individuos de manera personal y en contextos sociales. También reconocerán las diferentes formas de comunicación y de los procesos para el desarrollo de las relaciones interpersonales. Iniciando con esta, de una vez les aclaro, son dos temas y son cortos. Son temas que probablemente ya lo hayan por ahí leído, ya lo hayan por ahí investigado. Veo que están muy ad hoc en investigación ahorita. Ya tal vez ya los hayan ustedes checado. Esperemos que sí, tener unas buenas participaciones. Y antes de empezar, les voy a decir, me gusta hacer las clases un poquito dinámicas, que participen, ponerles actividades y si se puede, porque en otros grupos se me ha pasado, se puede hacer actividades en equipo aquí mismo, darles un tiempo y que ustedes por WhatsApp, ustedes se hagan sus grupitos y empiecen a hacer las actividades para sacarlas el día de hoy. Son cortas y son pequeñas, no me gusta hacer que sea muy aburrido no aburrido, sino que tedioso, porque muchas veces me ha tocado ver que están bostezando o que se van o que se me mueven. Entonces, de una vez les digo eso. También tomo muy en cuenta las asistencias. Al momento de calificar, tomo mucho la asistencia a las conferencias. Si estás aquí y si permaneces, porque es muy bonito, ¿verdad? Entrar y que a mitad te vas o no están. Por respeto a los que sí se toman ese tiempo de estar constante, de estar en todas las conferencias, pues sí les tomamos en cuenta y se considera mucho también para la calificación, al igual que las participaciones que ustedes vayan a tener. Nada más les iba a aclarar ese puntito. Listos, entonces vamos a empezar con el primer tema, que es persona y comunidad. Pues igual para definir qué es una persona, es un ser capaz pues de vivir en sociedad, que tiene sensibilidad además de contar con una inteligencia, una voluntad, aspectos típicos de la humanidad. El lenguaje cotidiano, en un lenguaje cotidiano la palabra persona pues hace más referencia a un ser con poder de raciocinio, que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Sin embargo, en psicología, que es la carrera que ustedes están llevando a cabo, una persona es alguien específico. El concepto pues abarca desde aspectos físicos, psíquicos del sujeto que lo definen pues en función de su condición de singular y único. También vamos a hablar un poquito sobre comunidad. Pues puede decirse que una comunidad es un grupo de seres humanos que comparten pues elementos en común, ya sea un idioma, costumbres, ubicación geográfica, visión del mundo o valores. Por ejemplo, dentro de una comunidad se suele crear una identidad en común mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades. Este concepto pues hace referencia a la característica de común, por lo que permite definirles a diversas clases de conjuntos de individuos que forman parte del pueblo, de una región o de una nación. Según Maritza Montero, una comunidad pues es un conjunto de individuos que se encuentran constantemente en una transformación y desarrollo, que tienen una relación de pertenencia entre sí, con una identidad social y una consecuencia de comunidad que lo lleva a preocuparse por el resto de las personas que integran este grupo. Estas relaciones pues fortalecen la unidad, la interacción social dentro de un grupo, los problemas y los intereses se comparten en espíritu de cohesión o solidaridad simplemente. Obviamente es... Disculpe, ¿cuál es el nombre de la autora que dijo de la definición de comunidad? Maritza Montero. Maritza Montero. Ok, gracias, maestra. De nada. Entonces, toda esta definición que Maritza Montero nos está hablando, ella considera que nos lleva, que le permite a este grupo, o a la persona también como individuo,
afrontar mejor los retos a los que se enfrentan, ya sea de manera personal o también en grupo. Vamos a hacer una pequeña actividad. Una pequeña actividad a partir de que ya hemos definido persona y hemos definido también comunidad. Por decir, díganme a alguien al azar, no vamos a escoger, que les acabo de mencionar, qué características tiene la comunidad, perdón. Por ejemplo, ¿qué define a un grupo que es una comunidad? Maestra. Dígame. Su identidad, maestra, sus costumbres. Su identidad, sus costumbres, ¿qué más? Su religión. Su religión, su cohesión social también, ¿qué más? Maestra, pues la sociedad, las comunidades están regidas por reglas también. Así es. Además, una comunidad, como usted lo dijo, por respecto a los autores, es un conjunto de personas que están unidos porque comparten ciertos criterios de la vida y valores también, tienen valores en común, tradiciones. La gente cuando hablamos de comunidad siempre entienden, porque yo ahora que les digo que estudio psicología social comunitaria, piensan solamente en comunidades indígenas o comunidades así como menonitas, ese tipo de comunidades. Y pues no, realmente una comunidad es, como usted dice, grupos de personas que comparten creencias, valores, ideas, han interiorizado valores, pues, y los comparten en común y se basan en reglas también y normas sociales. Entonces, una comunidad pues puede ser un pueblo que comparte la tradición hacia un santo. Eso. Va desde muchas gracias por tu participación, es muy cierto, va desde una religión, desde una raza, inclusive desde los rasgos comunes, es uno de los principales también en los que puede reunir un cúmulo de gente o cierta cantidad, que todos estén en cohesión social, como ya lo mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Muy bien. A partir de estas participaciones que ustedes tienen, para identificar las características se requiere, como ahorita los mencionaban nada más así muy volátiles, se requiere la estructura. Una estructura para un conjunto de partes o elementos que van a interactuar dinámicamente y que están constituyendo pues las bases que sustentan y dan forma a esta comunidad o a tal comunidad. También las funciones, porque cada comunidad existe o es creada para cumplir determinada función o determinado fin o algún objetivo. Todo grupo, toda comunidad o todos llevan un fin común, ya sea, por ejemplo, ustedes son un grupo, tienen una finalidad en común, que es terminar su carrera y tener posteriormente ya sus trabajos, pero especializarse en esta carrera, vaya, psicología, ¿verdad? La dinámica, esta está constituida pues por un conjunto de fuerzas, pues ya sea económicas, sociales, psicológicas, pues que interactúan y presionan pues desde el interior al exterior, dando un grado de inestabilidad a cada comunidad. ¿Por qué hablamos de inestabilidad? Porque no todos los grupos tienen las mismas funciones ni tampoco tienen las mismas dinámicas de subsistencia. Algunos grupos funcionan de alguna manera, otros funcionan de otra manera, inclusive pues como mencionábamos ahorita, ya sea comunidad, ya sea región, ya sea estado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ustedes también tienen su dinámica de función como grupo de psicología. Otro punto también en este mismo tema son las dimensiones y los dinamismos del ser humano. Vamos a hablar sobre la dimensión, existen bastantes, ¿verdad? Hay varios, pero ahorita vamos a hablar los más básicos, los que se rigen, por decirlo de alguna manera, en el ser humano, que es la dimensión biológica, la dimensión económica y la dimensión sociocultural. Pues bien, la dimensión biológica
no se hace referencia pues a la realidad de la persona, en tanto que es un organismo pluricelular, todos somos pluricelulares, nosotros las personas, ¿verdad? Poseedor de un cuerpo que se desarrolla, madura y está sometido a una realidad física. Se organiza pues en torno a la idea de un equilibrio, ya sea dinámico, ¿no? También con el ambiente y toma en consideración aspectos relativos como la influencia genética. En esta dimensión, la persona humana vive en un permanente estado de cambio, los cuales pueden agruparse para dar origen a lo que se ha llamado etapas, es decir, a estados madurativos en el desarrollo de la persona humana, cuyas características permite diferenciarlos plenamente, razón por lo cual es posible hablar de la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez madura, perdón. Más que nada son estas etapas evolutivas por las que pasa el ser humano. Y no nada más de una persona, también podemos ver estas dimensiones también pues a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque cómo hemos evolucionado los seres humanos. Tanto, ahorita estamos hablando biológicamente, pero pues también hemos evolucionado mentalmente, o hemos evolucionado también emocionalmente, o sea, hemos evolucionado bastante, pero nos estamos enfocando en la dimensión biológica por lo tanto. A ver, denme algún ejemplo de dimensión biológica. Yo. Dígame. Un ejemplo de dimensión es la transición que pasa de la niñez a la adolescencia, cuando a las adolescentes les pasa la menarquía y a los hombres su primera eyaculación. Eso es parte de la dimensión biológica. También cuando las personas ya pasan a la edad adulta, bueno, sí, a la edad adulta, cuando a las mujeres les pasa también la menopausia, y eso es parte de la dimensión biológica. Sí, de hecho sí, porque todos vamos a, o sea, todo ser humano, o humano, ¿verdad? Vamos a pasar por esos procesos. Algunos a lo mejor se va a retardar más el proceso, pero sin embargo va a pasar por esta etapa también, tanto el hombre, tanto como la mujer. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, continuemos entonces si no quiere nadie más. Ahorita los voy a seguir preguntando de todas maneras, no se preocupe. Bueno, ahora con la dimensión económica, aquí está lo bueno que todos sufrimos por esto, porque cualquier información que busque, ahí está la dimensión económica. Aparece la dimensión económica a través de la historia, a través de la evolución que ha tenido el ser humano. En el fondo, pues vamos a hablar primero un poquitito sobre la economía. Pues la economía es una acción humana, está considerada como una acción humana. Es una disciplina pues que nos informa sobre cómo mejorar nuestra situación ante problema humano de la escasez. No nada más, economía no nada más se refiere a dinero, a moneda, a billete. Se refiere a un problema humano de escasez. ¿Qué quiere decir con eso? Que escasez en general. El hombre pues depende totalmente de la comunidad, ni en su niñez, ni en la edad adulta puede subsistir sin la ayuda de la comunidad. No es capaz de procurarse por sí mismo todo lo que necesita de alimento, vestido, vivienda. No puede protegerse suficientemente contra los peligros de la naturaleza. ¿Por qué? Eh, porque dejado así, mismo así, jamás pues, va a lograr una existencia digna o una civilización, porque siempre el ser humano está ocupando de la comunicación constante con otras personas, la ayuda también con otras personas y las habilidades de otras personas. Su origen de conservación y configuración externa, el hombre está plenamente condicionado para la comunidad, carece de independencia, todo lo debe a la comunidad, existe en posible solo y por la comunidad. Sí tenemos independencia, cierta dependencia, pero para poder subsistir necesitamos de todos
de todos los integrantes de la comunidad. ¿Por qué? Porque algunos integrantes tienen ciertas habilidades para, por ejemplo, aquí les comenta, para el vestido, para la vivienda, para el alimento. Alguien lo va a preparar, alguien va a cosechar, alguien va a sembrar, alguien va a realizar esa vestimenta, alguien va a preparar esos alimentos, alguien va a construir esa vivienda para protegerse de las inclemencias de clima. ¿Y por qué estamos hablando de esto en dimensión económica? ¿Por qué? Porque durante la mayor parte de la historia las personas vivían relativamente aisladas unas de otras, pues durante siglos casi todo lo que se necesitaba para vivir se producía localmente cerca del lugar de consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Anteriormente, quienes viven a lo mejor en comunidades rurales, que a lo mejor todavía existen así, pero muy, muy escasamente, mm, sembraban su propia comida y de ahí se empezaba a generar un movimiento económico. ¿Por qué? Porque sembrabas tu alimento, no consumías esos alimentos procesados, era más natural, tú mismo sembrabas, tú mismo cosechabas y también podías subsistir de esa misma cosecha, inclusive de los animales que también se pastoreaban o se cuidaban, pues podía el hombre todavía de ahí adquirir vestimenta, podía de ahí adquirir instrumentos, podía de ahí adquirir elementos que les estuvieran haciendo necesarios para subsistir, ¿verdad? Las personas comían lo que podían obtener pues, de sus alrededores, se vestían con ropas pues que se tejían local y empleaban pues los utensilios y sus herramientas, podían fabricar que los fabricaban los artesanos. O sea, ¿a qué voy con esto? La dimensión económica no se trata de tanto del dinero en sí como moneda o como billete. A esto me estoy refiriendo. En esta dimensión, antes era así se manejaba económicamente. ¿Y cómo ha evolucionado la economía en las comunidades y en los grupos? Porque cada comunidad es un grupo. A ver, ¿alguien me dice? Yo. Dígame. No es tanto que haya evolucionado en algunas ocasiones, hasta se ha llegado a abandonar lo que es ¿sí? Sí, sí lo escucho. Yo sí lo escucho, no sé si sus compañeros lo escuchan. Sí, sí se escucha. A ver. Yo pienso que muchas de las veces eh, la gente abandona el campo, como usted mencionaba anteriormente, ya no es tanto el que cosechen y de que de ellos sobrevivan, sino que más bien la misma comunidad, la misma sociedad ha estado demandando el que se tiene que vivir de una manera mucho mejor porque ya no llueve tanto para empezar, entonces la gente como que siente ese desánimo. Ha mejorado en cuestión de que emigran a la ciudad y bueno, toda la familia empieza a buscar trabajo, ya sea entre los hijos y los papás, porque como vemos anteriormente, pues en comunidades rurales, pues las mamás al hogar, o sea, y sí te ayudaban un poco en la siembra y cosecha y todo. Pero ahora en la ciudad es así como que forzosamente tienes que trabajar para poder salir adelante. Sí, claro. Y también aunado a esto, también nos lleva que inclusive si viven de la cosecha, los que son productores mínimos o los que producen en pocas cantidades, literalmente ya no tienen ganancias económicas. Quienes sí tienen ganancias económicas son los grandes productores, que esos que siembran hectáreas, ¿verdad? O que tienen bastantes tierras, ya no es tan productiva el vivir de esa manera. Maestra, Mande, diga, quiero poner un ejemplo. dígame. Mi papá es biólogo y trabajaba en una comunidad donde había una granja, acuacultura. Las personas de la comunidad, era una comunidad muy pequeña, había 50, 60 casas más o menos, pocas familias.
y todas las familias de la comunidad vivían de la acuacultura. Había como 3 granjas ahí, eran cooperativas y mi papá trabajaba con ellos. Entonces hubo un tiempo que elegían presidente de la cooperativa y uno de los presidentes de la cooperativa pues hizo ahí unas tranzas y vendió la cooperativa a un solo dueño. Entonces ese solo dueño pues se quedó con todas las ganancias que todas las personas tenían y la gente lo que hizo fue empezar a salirse de la comunidad e irse a trabajar a la ciudad, como lo comentaba la compañera hace un momento. ¿Por qué? Porque ya su manera de ganar dinero, pues de toda la comunidad era la acuacultura, pero como ya no tenían esa manera, ya no había otra manera de sobrevivir, pues ya no estaban viviendo bien y las personas tuvieron que salir por esa situación. Entonces, en eso creo que debe ser un ejemplo de lo de la parte económica, si es que entendí bien. Sí, sí, claro que sí. De hecho, esto es lo que nos lleva, esto cambió por completo con la globalización económica, que fue afectando no nada más a las comunidades rurales, sino que también a las personas que viven en ciudad también, porque a lo mejor no afectan tan 100% como las personas que viven en una comunidad rural, pero sin embargo sí afectan de un por ciento a los que al comprar, cuando vas al supermercado, cuando vas a comprar que está más caro, cuando vas a comprar, o sea, toda esa derrama económica es todo como un círculo que se va generando y a través también de este cambio se van generando otros cambios, como por ejemplo, vamos hablando sobre cómo afecta, cómo afecta esta globalización económica desde tu punto, desde tu punto familiar, desde tu punto social, desde tu punto como comunidad. O sea, ahorita lo comentas, cómo afectó a la comunidad, pero también cómo afecta de manera interna a la familia. Maestra, también viéndolo desde otra perspectiva no tan dramática, esa área de oportunidad que, más bien esa situación que dice el BRIC, de que se dedicaban a acuacultura, Acuacultura. ajá, que hacían eso, yo lo veo desde otra perspectiva en cuestión de área de oportunidad, ya que si esa comunidad estaba acostumbrada a vivir del agua o no sé qué actividad hacían dentro de ahí, pues les quitan Siembra de camarón. ¿Siembra de qué, perdón? Camarón. Camarón. También les quitan, digamos que como comunidad estaban acostumbrados a dedicarse a la siembra de camarón, pero en dado caso si hubo una tranza por parte de algún empresario rico, pues obviamente les va a dar pues en la torre a las comunidades, ¿verdad? Pero también no tan en la torre porque también les quita esa área de oportunidad o de estabilidad que tenían en esa comunidad y que estaban acostumbrados a dedicarse a esa actividad y no miraban más allá más que esa actividad, sabiendo que ellos tenían la oportunidad de crecer. Entonces, si esa comunidad quizás se cerró, pues la gente que se dedicaba ahí, si era muy pequeña, pues tiene otra visión de a dónde me voy a ir. Si yo nada más estaba dedicado ahí, cerrado en esa comunidad, pues bueno, entonces voy a ver otros bríos en otros lugares para poder desarrollarme, pues en otros trabajos, porque al final de cuentas todos vivimos de un trabajo. Entonces esa comunidad quizás murió, pero como familia, como institución, tuvieron que migrar hacia otro territorio y ahí me imagino que va ligado con la siguiente dimensión, que es la sociocultural, en donde ya empieza a cambiar la sociedad y junto con la cultura. Entonces las familias se ven obligadas también a cambiar su forma de trabajar, de vivir, de adaptarse a un medio ambiente, a una comunidad, etcétera. Sí. Pero también como comenta la maestra, hay que ver todas las repercusiones que hay a partir de eso, porque por ejemplo había personas, como es un trabajo que deja buen dinero, que tenían a sus hijos estudiando en la ciudad y desde ese trabajo los mantenían, pues y como eran personas que no habían estudiado, entonces cuando fueron a la ciudad a trabajar, a buscar empleos, pues consiguieron empleos donde no tenían no obtenían el mismo dinero, pues imagínate también las repercusiones psicológicas de ellos de vivir tanto tiempo en un mismo lugar y tener que irse, y por toda esta presión del dinero, de no tener dinero, pues sí son buenos los cambios, pero yo pienso que deben de llevar una transición, pues un proceso así que todo suceda de inmediato, pues tiene muchas repercusiones. Y obviamente también como comentaba, también es un área de oportunidad
por ejemplo, si tú como persona vives de cierta actividad o cierta habilidad, te da esa oportunidad para tú migrar, perdón, a otros grupos. Si tú conformabas parte de un grupo que ya no funcionó por cierta situación, ya sea por lo que usted comenta o por otra, pudo haber sido porque desintegrarse por otras situaciones, ¿verdad? Tienes esa oportunidad como persona de ir a formar otros grupos que estén acordes a lo que tú estás necesitando o a lo que tú sabes hacer o lo que tú te gustaría empezar a dedicarte para pues generar un ingreso, ¿verdad? Y poder llevar la vida que anteriormente llevabas. Sí, Válgame la pues es redundancia. que no le como lo veíamos en la materia pasada cuando vimos psicoanálisis y humanismo, que pues las personas tienen que, con lo que les sucede, pues buscar la manera de hacerlo mejor, pues, o sea, obtener los mejores resultados. Como usted lo comenta, si es un cambio difícil, pero pues se tiene que hacer algo, pues, o sea, es peor quedarte estancado y pensar que ya no va a tener solución la situación. Sí Así se es. puede, hay otras oportunidades, como decía Blanca también. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora entramos a la dimensión histórica. Ahorita vamos a entrar con la que mencionaba su compañera ahorita. Eh, pues la dimensión histórica, pues, la vida se transmite genéticamente porque pues las formas de estar en la realidad se entrega pues en tradición, porque la dimensión histórica está ligada, muy ligada, casi van de la mano, con la dimensión sociocultural. La historia como transición, pues, es tradente, ¿verdad? O pues es tradición, válgame la redundancia, eso significa la palabra tradente. Infiere, pues, cuáles son los momentos estructurales de la tradición, cuál es el sujeto de tradición, en qué consiste el carácter formal de esta tradición. La especie humana, pues, es única, es la única que sabe que va, pues, por ejemplo, que vamos a morir, nosotros sabemos que vamos a morir. Estamos interesados, pues, por el pasado, podemos proyectarnos a un futuro, pensamos en lo que todavía no ocurre, hacemos planes y proyectos y actuamos para lograrlos. ¿Para qué? Para lograr un fin en común, ya sea personal o en común con otras, en una comunidad, perdón, o con otras personas. El hombre como individuo es un caso hecho, sino que el hombre sabe hacerse de su realidad, por decirlo de una manera. Nosotros como humanos buscamos hacernos de nuestra realidad. Las predisposiciones culturales son prácticas, estados de ánimos, narrativas. Eso es lo que ya pasó, ese es el pasado, lo que nosotros sabemos. Tenemos nuestro presente, pero también tenemos nuestras preocupaciones, que estas pues surgen de nuestras predisposiciones culturales que anteriormente nosotros ya hemos vivido, hemos sabido, hemos experimentado, que ese viene siendo nuestro futuro. Por decirlo, la dimensión histórica trata sobre esa concientización que el hombre tiene o que el hombre es capaz, el ser humano es capaz de hacer, que nosotros sabemos y estamos conscientes de lo que pasó anteriormente. Estamos conscientes de nuestro futuro y todavía nos atrevemos a hacer planes para un futuro. O sea, sabemos a dónde vamos, cómo vamos a actuar, qué pasos vamos a dar para poder lograr ese objetivo, tanto personalmente, tanto en un fin común, en este caso, como un grupo también de estudiantes que están en esta carrera de psicología, ¿verdad? Esa es la dimensión histórica. ¿Quién me da otro ejemplo de la dimensión histórica? Hola, maestra y Hola, compañeras. Mire, dígame. yo soy de una comunidad Ujú. y aquí las personas emigran a la ciudad cuando sus hijos crecen. Para ello, ellos se preparan, tienen tierras, animales, vacas, chivas, borregas, marranos, y ellos hacen esa fortuna para cuando sus hijos crecen, tienen que emigrar a la ciudad a que sigan estudiando.
Entonces, ver a futuro. Ellos viven en el presente pensando en el futuro para darle a sus hijos un mejor futuro, ¿verdad? Ya que ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar, de ser unos profesionistas, entonces, pero sí son trabajadores de campo y adquieren, pues tienen muchas vacas, tienen muchos terrenos, pero ellos están pensando que cuando sus hijos crezcan, que ya vayan a una universidad, tengan el recurso para irse a la ciudad y darles el estudio a sus hijos. Claro, y son conscientes de eso. ¿Por qué? Porque conocen el pasado, porque saben cómo sus antecesores tuvieron esa problemática para que en su momento a estas personas que están trabajando para darle una educación a sus hijos, vivieron en su momento. Entonces, somos conscientes del pasado que nuestros antecesores tuvieron los problemas. Nosotros actuamos en el presente, actuamos para hacer este cambio y que nuestras futuras generaciones o nuestro futuro personalmente cambie de alguna manera, modificarlo y cambiarlo de una manera en la que ya no volvemos, por decirlo de alguna manera, repetir esos patrones o esos errorcillos que se fueron cometiendo. No errores, son simplemente formas diferentes de hacer las cosas, ¿verdad? Y también, exactamente. Y también, pues, obviamente tomando en cuenta la habilidad y las habilidades y las formas de pensar de las personas, ¿verdad? Porque de ahí parte también el proceder de cada persona o cada grupo, cada comunidad. Muy bien, muchas gracias, Diana. Por nada. ¿Alguien más? Maestra, Bueno, también un ejemplo A ver. Ay, mira, ya se acostó. de la parte. ¿Sí me escuchan? Sí, la estamos ¿Me escuchando. escuchan? Sí. Ok. Sí, compañera. Un ejemplo de la parte histórica puede ser todos los movimientos sociales que se han dado, por ejemplo, para que la mujer obtuviera el voto, que sin esa parte del pasado, pues no estuviéramos viviendo estos momentos ni las luchas que se siguen dando también. Claro que sí, eso ya usted ya lo está viendo de una manera en comunidad. Ahorita lo estaba comentando su compañera Diana, en una manera ya personal. Que igual es un pequeño grupo, ¿verdad? Que es la familia, pero ya en una comunidad es un grupo más extenso y más grande y muy, muy valiosa su participación. Es verdad. ¿Qué tanto en el pasado que las mujeres no tenían ni el derecho al voto, no tenían ni el derecho a trabajar y hoy? Ahora, mírenos a todas y miren ustedes, porque me imagino que también ustedes trabajan, ustedes también hacen lo que los hombres también están haciendo, por decirlo, si pensamos de una manera retrógrada, ¿verdad? Como era anteriormente, que no se nos daba a las mujeres esa oportunidad de salir a trabajar, esa oportunidad de seguir estudiando, esa oportunidad de seguir preparándonos y pues de llegar a donde nos hemos propuesto llegar hasta la fecha. Y para esto, pues, históricamente han pasado tantas cosas, han pasado tantos detalles, tantas luchas para esto. Y en este proceso ha habido tantos cambios, tanto de mentalizar personas, tanto de formas de ver la realidad, tantos de participación, tanto de las mujeres y como también de los hombres. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la dimensión que mencionaba ahorita su compañera, que es la dimensión sociocultural. En esta dimensión, pues, comprenden aspectos relacionados con las pautas culturales de los diferentes actores involucrados en el manejo del ambiente, las cuales, las particularidades de los contextos rurales y urbanos, las representaciones o los estereotipos, los prejuicios o valores sociales, discriminación, estigmatización, entre otras. Todas estas características componen esta dimensión. ¿Por qué? Porque no nada más podemos ver lo bonito, también vamos a ver lo negativo, ¿eh? A través de las representaciones particulares que tenemos nosotros mismos como un grupo social y de los demás grupos que vamos construyendo en modos de interrelacionarnos. ¿Qué quiere decir modos de interrelacionarnos? ¿Qué le comentaba ahorita? Ustedes ahorita son un grupo, a lo mejor ustedes terminan su carrera y posiblemente algunos años van a tener
van a formar de otro grupo, en donde van a estudiar una maestría, donde van a estudiar un posgrado, donde van, o sea, vamos nosotros, el ser humano o la persona va buscando distintos grupos de acuerdo a su afinidad, de acuerdo a sus objetivos. Entonces, estas mismas pueden pues adoptar formas variadas y ser vividas de diferente manera. Se elaboran y se reelaboran cuando los grupos humanos categorizan u ordenan su universo frente a los otros. Por ello, las representaciones sociales construyen una realidad común donde es posible reconocer pues, la presencia de estereotipos, las opiniones, las creencias, los valores, normas, que suelen orientar actitudes positivas o negativas, ¿verdad? Sabemos de antemano que en un grupo está conformado pues con diferentes estereotipos, con diferentes opiniones, diferentes creencias, inclusive valores y normas que los integrantes de estos grupos o de estas comunidades tienen, pero también existen esas actitudes positivas y negativas en los integrantes de estos grupos. En esta dimensión es necesario pues reconocer dos escenarios: sociedad y cultura, que sistemáticamente trabajen en conjunto para el buen desarrollo educativo. Bueno, no nada más educativo, sino para el desarrollo en general, ¿verdad? Pero estamos enfocándonos ahorita en esto. No debemos distanciar estos dos campos, pues la cultura es todo aquello que el ser humano como grupo social construye y crea para sentirse inmerso a esta adaptación. Logra crear también los medios para difundir y todo aquello que se siente necesidad, a todo aquello porque se siente con esa necesidad de ser parte de esta cultura que es la sociedad. Nosotros todos formamos parte de distintos grupos, de acuerdo a las necesidades o las características que tenemos, nuestros valores y normas. ¿Vamos bien, muchachos? Oiga, maestra, Mande. entonces aquí sería como en las religiones, o sea, ya hay que cristianos, católicos, entonces ahí sería en la, o sea, todos son una sociedad, somos una sociedad, cada quien en nuestra religión. Aquí podríamos llamarlo como que cada religión tendría su cultura, porque tienen diferentes maneras de pensar o de ejercer su religión. Claro, igual si estamos enfocándonos a religión, claro, aquí sí entra religión, inclusive no nada más religión, también entra los grupos indígenas, porque los que somos parte de un grupo indígena, también tenemos nuestras tradiciones, tenemos nuestras creencias, tenemos eso que difícilmente se nos va, por decirlo de alguna manera, quitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa creencia, esas tradiciones, mientras que también los que están en tal religión tienen sus creencias, sus tradiciones, su cultura, porque es una cultura también algunas acciones o actos de algunas religiones, perdón. También Entonces, cultura, pues lo definiríamos como aquello que se nos inculcó. Así es, desde no necesariamente desde la infancia. Desde el ámbito que sea. Así es, no necesariamente tiene que ser de religión, no necesariamente es esa cultura que a ti te han creado, que tú has creado porque se te ha proporcionado, que se te ha enseñado desde las primeras etapas de eso. Serían las relaciones interculturales, ¿no? Así es. Ahí vamos desgajando y van saliendo lo que ustedes están viendo en otras materias, ¿eh? Así es. ¿Alguien más quiere participar? Yo, maestra. A ver, díganos. La escuchamos. Adelante, está muy bien explicado. Adelante. Muy bien, entonces,
Vamos al siguiente. Bueno, estas son las 4 dimensiones. Ahí de hecho, si se dan cuenta y se analizaron los temas, la dimensión histórica y sociocultural van juntas. Van juntas, son uno. Sin embargo, yo me di la tarea de separarlas y no de separarlas del todo, pero también para que usted comprendiera cuál es la dimensión histórica y la dimensión sociocultural, aunque van unidas, ¿verdad? Pero hay que ir comprendiendo por parte para poder ya saberlo todos en general. Oiga, maestra, bueno, entonces, como usted dijo en un principio, o sea, todas las dimensiones conllevan a lo mismo, que es que para poder subsistir, lo que nos decía usted ahorita, necesitamos de la comunidad, ya sea en la economía, en la sociocultural. Sí, bueno, lo que yo capté, eso es lo que nos ha estado explicando. Sí, pues de hecho, todo ser humano como persona, toda persona, necesita de estar en común con un grupo, ya sea pequeño, inclusive se considera un grupo a la familia. Ese es el primer, la persona, el primer grupo en el que convive es la familia. ¿Por qué? Porque en la familia pues normalmente tienen pues ahí cosas en común, siempre hay de alguna manera religión en común, siempre hay ciertas características que hemos mencionado de un grupo que tienen esa afinidad, pero posteriormente vamos entrando a las siguientes etapas de desarrollo, de crecimiento y vamos entrando a otros grupos escolares, grupos sociales, grupos, o sea, hay diferentes. Sin embargo, no perdemos de vista que la persona como tal siempre necesita estar en constante grupo, en constante comunidad, en comunidad. Siempre necesita de otras personas para poder subsistir y para poder desarrollarse. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, tuve un problema con mi conexión, discúlpenme. No, no se preocupe. A todos nos pasa. Ya nos avisan si nos vemos congeladas, ¿eh? Es que la persona en sí está compuesta de las 4 dimensiones, creo yo. Así es. Es lo que yo entiendo. Entonces, conforme se van pasando etapas, pues vas poniendo en práctica todas las dimensiones, pero para un desarrollo de la comunidad, pues necesitamos también unir las 4 etapas, creo yo. Muy bien, Carmen, es muy cierto. Siempre está en constante desarrollo, siempre están estas etapas en constante participación. Pues miren, el ser humano desarrolla dinamismos que le permiten crear dimensiones. Hemos hablado ya de las dimensiones, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los dinamismos que le permite al ser humano entrar en estas dimensiones, como ahorita se hacía la aclaración muy atinada Carmen Leiva, porque chéquense, cada persona que participa me fijo el nombrecito y si se están dando cuenta, estoy anotando en una libretita, porque a la hora de calificar, digo, esta muchacha sí me participó en esta sesión. Y esta muchacha, sí, también al principio fui y me fijé en la lista de quienes ya están activados, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos dinamismos? Pues a ciertas características, algunos de estos dinamismos son la criticidad. La criticidad, escuchen, es la capacidad que tiene el hombre para hacerse o hacer conscientes afirmaciones verdaderas. Creyendo. ¿Lo repites? Sí, es la capacidad que tiene el hombre para hacer conscientemente afirmaciones verdaderas, creyendo en cuenta o cayendo en cuenta de que por qué las hace, de los límites de estas afirmaciones y del dinamismo que lo lleva a agruparse siempre a más allá de los límites. La criticidad es esta capacidad que tenemos todos los seres humanos para
para hacer esas afirmaciones, para hacernos conscientes de caer en cuenta, por decir de una manera, por qué estoy haciendo las cosas, cuáles son mis límites o qué afirmaciones me limitan, cuál es qué me permite a mí integrarme a otros grupos. Entonces ahí, maestra, sería como ver nuestra realidad, cuando nosotros sabemos nuestra realidad de cualquier cosa, o sea, lo que podemos sí, y no pero podemos. Aquí, sí, perdón, pero aquí vemos, una cosa es ver la realidad, pero otra cosa es hacerte consciente de esa realidad, porque la podemos ver. Entonces, ándale, me faltó esa palabra, ser consciente. Sí, ser consciente de ella misma. Okay. O sea, buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por lo que yo entendí, ¿verdad? La criticidad, pues como usted lo menciona, es la capacidad de, no solo de ver la realidad en la que vivimos, sino de poder aceptar nuestras limitaciones o poder ver qué somos capaces de hacer en ella. No solamente verlas, sino ser conscientes de. Así es. Y a partir de esta concientización que hace también el ser humano, ver que a lo mejor tienes una limitación, pero también si te pones a analizar, tal vez tienes otras habilidades que otras personas no tienen. Maestra, como un ejemplo de criticidad es el concepto, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, yo. A mí me gusta mucho el arte, el cine y todo eso, pero yo no tengo, o sea, siempre yo aquí dije, si estudio algo va a ser algo de cine, de arte, de teatro, pero yo luego me di cuenta que yo no tenía ninguna habilidad artística, la verdad, o sea, no soy buena ni para tocar un instrumento, intenté muchas cosas y yo me di cuenta que no era buena para eso, pues una cosa era que me gustaba y otra cosa es que tuviera las habilidades para ejercer eso, y fue que donde yo me di cuenta que no, pues. Y entonces ese es un ejemplo, puede ser un ejemplo de criticidad. Así es. ¿Por qué? Porque usted sabe su realidad y se hizo consciente de esa realidad y supo la limitación que posiblemente a la que usted pudo haberse enfrentado en caso de haber estudiado algo similar a lo que a usted le gustaba. Y por eso ahora soy psicóloga. Muy bien, arriba los psicólogos, hombre. Arriba. Somos los mejores. Es dejándonos por... Muy bien, muchachos. Otro dinamismo es la libertad. Que la libertad pues es la facultad o la capacidad de todo que todo ser humano tiene para actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Esta es facilísima, porque pues, todos tenemos esa libertad. Algunos las ejercen, otros no las ejercen, pero pues hay distintas formas o distintas maneras de enfrentarla o realizarla, llevarla a cabo, ¿verdad? Otro dinamismo. O algunos la ejercen de más, maestra. Así. No, convirtiéndola ya no siendo libertad, sino un libertinaje. Un libertinaje, exactamente. Sí. Es que incluso la libertad las personas la confundimos, sobre todo cuando somos adolescentes, pero la libertad implica demasiada responsabilidad porque de hecho algunos filósofos la llaman como una condena porque es el hecho de saber que eres libre y que pues, eso conlleva tomar decisiones que son difíciles en tu vida, decidir pues acerca de lo que vas a elegir para tu vida y eso es complicado. Entonces, entre más libertad hay más responsabilidad. Exactamente. Muy bien. Tienes que conocer tus límites. Exactamente. Los límites son sumamente importantes porque nos permiten a nosotros hacernos conscientes sobre hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde podemos llegar. Inclusive hay personas que conocen sus límites, llegan a esos límites y llegan dándose cuenta que pueden lograr mucho más. Muy bien, chicos. Otro dinamismo es la creatividad. La creatividad, pues, es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad, ya sea como imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditándolo, contemplándolo, etc. Y pues luego originar o inventar una idea, un concepto, una noción o un esquema según
líneas nuevas o convencionales. Supone un estudio y reflexión más que de acción, más que acción. Ya, esa creatividad, ese es el proceso que nosotros tenemos para, por decirlo de alguna forma, tenemos nuestra realidad, pero tenemos una creatividad para cambiar las cosas, para llevarlas a cabo de una diferente manera. A ver, ¿algún ejemplo que me den de creatividad? La creatividad es, si la aplicamos bien, es una buena manera de mejorar las cosas. Por ejemplo, si tú tienes un bien, si tienes una madera y si en la comunidad y solamente la estás viendo pues como una madera, así que está ahí tirada, pero si eres creativo y esa madera, pues tú le sabes, le das una forma, entonces la conviertes en un objeto que puedes obtener una ganancia de él. Entonces eso te va a mejorar también tu entorno económico y te va a mejorar la situación de la comunidad. Si el trabajo es la creatividad, lo enfocas a nivel comunidad. Muy bien, Carmen. Muy Maestra, mande. la creatividad nos sirve para resolver problemas, ya sea personales o en una comunidad. En el caso, por ejemplo, de nosotros que somos psicólogos, lo que vamos a ser psicólogos, la creatividad la podemos aplicar en, por ejemplo, vamos a hacer un taller para niños. No solo se trata de de cosas que son manuales, también en cómo vamos a abordar el taller, o igual en una investigación, en cómo a partir de otras investigaciones que ya existen, nosotros vamos a desarrollar nuestra idea también acerca de la teoría que ya existe. Y por eso le digo, la creatividad nos sirve para resolver problemas. Igual todos los psicólogos que han creado teorías, pues eran creativos. No solo se trata de cosas manuales, también sí las personas que hacen cosas manuales y viven de eso, también eso es una parte, es creatividad, porque también las ayuda a resolver un problema, que es el problema económico. Sí, porque utilizan su proceso cognitivo y de una manera creativa. Muy bien. Otro dinamismo es la solidaridad. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, que se define pues como la colaboración mutua en las personas, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento. Sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles, se encuentran muy ligadas al amor. Este dinamismo está muy ligado al amor. ¿Por qué? Porque el ser humano le permite colaborar con otras personas para para tener este fin. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay algún desastre natural o cuando hay algún accidente o que niños están enfermos, o el tipo de características que socialmente duelen o que socialmente afectan tanto a grupos como a personas de manera personal? ¿Qué sucede? Nos unimos como a los damnificados, enviándoles lo que podemos o lo que tenemos, simplemente no nada más económicamente o en cosas materiales, sino también en buenos pensamientos, en atención, en esos procesos que también pasan esas personas que tienen algunas dificultades, ¿verdad? Esa solidaridad que el ser humano tiene, pues obviamente por excelencia, nos mantiene unidos como grupo, nos mantiene unidos como comunidad. La solidaridad la aprendemos en la familia, por ejemplo, cuando un familiar está enfermo y entre todos lo cuidan, cuando tu hermano necesita ayuda para algo también. Yo lo veo mucho también la solidaridad, como dice usted, en una comunidad. Aquí pasa mucho en el pediátrico. Hay un grupo de señores que dicen que son cholos, pues, o sea, se dice la comunidad cholera. Y ellos llevan, de real, se visten como cholos todos, las mujeres, los señores. Y en Culiacán,
y ellos llevan comida a las personas que están en el hospital, en el pediátrico, a los que no tienen dinero para comprar comida, les llevan desayuno y cena a esa comunidad. Se dicen comunidad cholera porque cuando eran jóvenes pues andaban en eso, pero pues ya son personas ya casadas y no tienen vicios, son de un grupo de alcohólicos, algo así, y van y ayudan a la gente. Eso es una manera de expresar la solidaridad, pues ayudando a otras personas. Claro que sí, y no nada más como les mencionaba, se ayuda con objetos, se ayuda con dinero, se ayudan con cosas materiales, sino que pues también es una forma de ser solidario cuando tú apoyas a un grupo al que vas y tú sabes que necesitan una plática, una conferencia, una plática amena, o sea, tú vas y simplemente aportas esa seguridad que a lo mejor ciertos grupos necesitan o cierta estabilidad emocional que también necesitan. Muy bien. Igual en este grupo, si somos solidarios, pues nos ayudamos, ¿no? Así es. O sea, hace rato, bueno, no podíamos entrar. Yo es la primera vez que entro, entonces sí batallé. Y pues ya con las opiniones de todas, pues ya pude hacerlo. Muy bien. Ese es el apoyo que se brinda, ¿verdad? Esa solidaridad que hay dentro de un grupo, porque estamos hablando que estos dinamismos que estamos mencionando, que hemos venido definiendo, venos desgajando, es lo que nos llevan a conformar un grupo como tal, ¿verdad? Son dinamismos que nos permiten participar o estar en estos grupos. Otro dinamismo es la afectividad, pues la cual pues en esta dimensión es muy importante porque el ser humano se encuentra pues como zona intermediaria entre lo sensible y lo intelectual. Y pues se constituye a su vez en un punto de encuentro de ambos. En ella habitan los sentimientos de afecto, las emociones, inclusive hasta las pasiones. La afectividad es una dimensión de suma importancia en el ser humano, porque todos somos afectivos. O sea, el ser humano es afectivo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Pensé que se había cortado. No, está bien. Bueno, la afectividad, pues, ¿qué más podemos decir? El ser humano es afectivo. Algunos a lo mejor no lo presentan o no lo demuestran, pero sí somos afectivos. Sí, todos desde que... Sí, diga. Adelante, Lulu. Que hay gente que casi no demuestra los sentimientos, pero sí todas las personas con naturaleza somos afectivos, siempre buscamos encajar o buscar amor en otras personas y sentirnos queridos. Yo creo que todos necesitamos amor para sentirnos bien, pues de alguna forma nos ayuda cuando estamos tristes, una persona muy allegada a nosotros pues nos puede ayudar. Esos son los sentimientos que se van llevando conforme pasa el tiempo, desde que somos niños, el afecto con nuestros padres, hasta ya después cuando nos casamos y luego con nuestros hijos. Eso sería la afectividad. Así es. Maestra, es que la afectividad, todas las personas necesitamos crear vínculos afectivos con otras para un buen desarrollo. Los primeros vínculos pues son con nuestra madre, en la familia, como lo comentaba Edna, y la sociedad también tiene influencia en cómo nosotros expresamos nuestra afectividad, y que a los hombres se les limita un poco más, bueno, a los hombres se les dificulta un poco más ser afectivos, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, porque nos han enseñado a expresar más las emociones a las mujeres que a los hombres, es como mantenerse más fuertes. Pero sí es muy importante el hecho de crear vínculos con los demás, y no solo con tu familia o con un esposo, también con las personas que hay en sociedad, un vínculo afectivo pues con grupos sociales, porque como lo mencionaba también Edna, esto sirve de motivación al ser humano, el sentirse feliz pues porque está siendo querido y aceptado por otra persona. Y el sentirse querido y aceptado es otro objetivo de las personas que se unen en común, en grupo o en comunidad. Muy bien. Otro dinamismo, es la voluntad.
La voluntad es la aptitud, dije bien, no actitud, aptitud de decidir y ordenar la propia conducta. Propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano y en otros animales para realizar algo con intención de algún resultado. Pero pues es más en nosotros, en el ser humano, la voluntad. Es esa aptitud que nosotros que cada uno tenemos, ¿verdad? Para afrontar o realizar con intención y obtener un resultado. Y ya por último, de este dinamismo es la autonomía, la cual se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. La autonomía, pues, es la regulación de nuestra conducta con el que cada uno contamos, ¿verdad? Ajá, Sí, así es. De nosotros depende esa autonomía, de nadie más, ni del vecino, ni del que esté enfrente. Depende de nosotros mismos. Pues su palabra misma lo dice, auto. Así Lo es. mismo. Exactamente. Muy bien, chicos. Hasta aquí Somos termina. responsables, cada quien. Sí, así es. Cada quien tenemos que ser responsables de nuestros actos, pues precisamente porque somos autónomos. Exactamente, a eso Y al rato queremos hacer la culpa a otros y no. Muy común en nosotros los humanos. Sí. Suele pasar. Bueno, terminamos este punto, el que les había mencionado, ¿verdad? Vamos a entrar al siguiente, que son el siguiente punto para trabajar son los pilares de la educación, de acuerdo a la UNESCO. Tome nota porque aquí también viene un autor que es el que afirma que la educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales. Este autor es Jacques Delors o Jacques Delors, así lo podemos escribir, pero es Jacques Delors. Según fue uno de los que afirmó o que afirma que la educación debe estructurarse pues, de acuerdo a 4 aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida pues le dan a la persona la capacidad o cierto sentido para subsistir, para llevar a cabo sus objetivos o sus planes. Los pilares del conocimiento es, primero que nada, es aprender a conocer. Es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión. El segundo es aprender a hacer para poder influir sobre el propio entorno. El tercero es aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Y por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los 3 anteriores. Y por supuesto, estas 4 vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coinciden y pues obviamente están unidas, ¿verdad? Todos son en común. Me perdí con el primero. Se los voy a volver a mencionar. ¿Pero por qué? Porque es importante identificarlos y saber cada uno, las características de cada uno. Porque según, ahorita lo que les acabo de mencionar es lo que dice Jacques Delors. Ahorita les voy a mencionar otros, porque no nada más es la única persona que habla sobre los pilares de la educación, ¿verdad? El primero es aprender a conocer. Aprender a conocer, pues significa adquirir los instrumentos de la comprensión. Pero también al adquirir estos instrumentos, obviamente implica aprender, a ejercitar la atención, a ejercitar la memoria, ejercitar el pensamiento. El segundo es aprender a hacer.
que significa que para poder influir en el propio entorno, debemos capacitar a la persona a hacer frente a un gran número de interacciones y a trabajar en equipo. También se debe desarrollar la calificación profesional para el mundo del trabajo. En este aspecto, todos los seres humanos se considera que debe aprender a hacer que cómo nosotros influimos en el entorno a partir de cómo estamos capacitados, de cómo hacemos frente a lo que vivimos día a día, al trabajo en equipo, al trabajo individual, cómo lo Maestra, desarrollamos de manera profesional. Dígame. bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha. Tiene que ver, bueno, yo lo veo como que tiene que ver también con el desarrollo personal, ¿verdad? Ajá, así es. El desarrollo de nuestras capacidades, de actitudes como de la escucha, del trabajo en equipo, de la empatía, de todas estas características que nos ayudan también a relacionarnos con los demás y nos facilitan todo esta de interacción y nos facilitan el aprender y el adquirir nuevos conocimientos, ¿verdad? Sí, así es. Tiene que ver con esta característica o este pilar, tiene que ver con lo que tú estás mencionando ahorita. Muy bien, eres Berta de Yanira. Sí. Muy bien. El siguiente, el tercero, es aprender a vivir juntos, lo que significa que para participar y cooperar con los demás debemos aprender a respetarnos, porque implica, comprender al otro. Implica desarrollar distancias, formas de independencia. ¿Por qué? Porque todos humanos somos independientes, sin embargo, nuestras características, algunas características, no todas, o nuestras preferencias nos unen con ciertos grupos y algunas diferencias, aunque estamos en el mismo grupo, también se tienen diferencias, pero se tiene que aprender a respetarlas para poder vivir o tener una convivencia. Un mundo donde quepan muchos. Así es, exactamente. El último es aprender a hacer. Lo que significa, pues es un proceso fundamental que recoge las anteriores. ¿Por qué? Porque esto permite desarrollar la propia personalidad, desarrollar la autonomía de juicio y responsabilidad personal. Es aprender a hacer. ¿Por qué? Porque primero conocemos. A partir de lo que conocemos, podemos hacerlo. Aprendemos a hacerlo y a partir de lo que aprendemos a hacer, podemos nosotros convivir con otras personas. Porque si yo sé algo, otras personas saben otras cosas y más sin embargo respeto que esa persona no sepa lo mismo que yo o no desarrolle las mismas habilidades que tengo yo desarrolladas. Respetamos esas diferencias y a partir de aprender a conocer, de aprender a hacer, de aprender a vivir o tener una sana convivencia con las personas, aprendemos a hacer. ¿Hacer por qué? Porque desarrollamos nuestra propia personalidad, porque desarrollamos la autonomía de juicio, la responsabilidad personal de cada individuo. Sí, esta teoría me gustó, no la había visto, pero está bonita porque es como, sí es realmente cómo funciona la sociedad, porque las comunidades, porque el conocimiento, si puedes aprender una cosa y la puedes hacer, pero si no lo compartes con los demás, todo se estanca, ya no hay más, ya no creces más. Una parte, como se puede explicar en la sociedad, es cómo se han dividido las profesiones, cómo cada persona es apta para una cosa y puede ayudar a los demás con lo que sabe hacer. Por ejemplo, un arquitecto pues va a construir las casas de los demás, un psicólogo va a atender a las personas y pues hay diferentes cosas en las que puede servir un psicólogo, también un licenciado. Por eso se han dividido así también. Licenciados, también los albañiles. Ándale, exactamente. También la persona que viene y te revisa las tuberías de gas, las que viene y te
te instalan la luz, las personas que se dedican a la electricidad, o sea, desde las cosas más básicas hasta las cosas Sí. más superiores, ¿verdad? Todos somos necesarios. Todos dependemos de todos. Y aún así que dependemos de todos, somos seres individuales, somos seres autónomos. Qué bonito. Muy bien, muchachos. Bien, anotaron muy bien. Sí, bueno, nada más les voy a dar una refrescada así. Aprender a conocer consiste en que cada persona aprenda a comprender el mundo que lo rodea, al menos pues suficientemente para vivir con dignidad, ¿verdad? Desarrollar sus capacidades profesionales, sus capacidades y también obviamente a comunicarse con los demás. Al aprender a conocer nos permite comunicarse de una manera adecuada con los demás. Como fin. Y también el autoconocimiento también ya vendría a encajar también ahí. Sí, porque es lo que le iba a mencionar, con un fin, su justificación. Este es el placer de comprender, de conocer, de descubrir también nosotros, a nosotros mismos, no nada más como persona, ¿verdad? Digo, perdón, en comunidad o en grupo, es también como conocernos a nosotros mismos. Y el aprender a hacer, este pilar consiste en que cada uno aprenda a hacer. Por tanto, este saber hacer está estrechamente vinculado al primer pilar, que es aprender a conocer, por lo que van unidos y tienen el sentido de poner pues en práctica los conocimientos que se van adquiriendo. Vimos que van entrelazando. También aprender a convivir. Esto requiere decir que hay que aprender pues, a vivir juntos con los demás en una cultura de paz, respetando los derechos de los demás y sobre todo pues respetando todas las formas de vida sobre el planeta. Para poder tener una sana convivencia, una pacífica convivencia, hay que interactuar, hay que conocer a los demás para lograr y trabajar sobre objetivos. Es importante desarrollar una serie de valores y actitudes, porque de nosotros, de cada uno de nosotros depende, de nuestros valores, de nuestras actitudes, depende el poder convivir con otras personas, ya sea integrantes de tu grupo o de tu familia o de grupos más generales o más amplios, ¿verdad? Aprender a vivir juntos y pues de alguna manera se escuchará trillado, pero aprender a ser buenos ciudadanos y aprender a vivir en paz. Porque si respetamos a las demás personas, o sea, que estamos generando paz, estamos, por ejemplo, respetándonos y eso conlleva a vivir tranquilamente. Pues ahora sí que aprender a vivir en comunidad. Así es, exactamente, así es. Ahora, aprender a hacer sirve para que florezca mejor la propia personalidad. ¿Por qué? Porque ya les comentaba, el conjunto anterior de lo que hay que aprender de acuerdo a los pilares de la educación es en condiciones de obrar con una capacidad creciente y capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con el fin de no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo. La memoria, el razonamiento, el sentido estética, las capacidades físicas, las aptitudes para comunicarse, etc. ¿Sí? El aprender a ser. ¿Vamos bien? Adelante, muy bien. Y, por ejemplo, en estos pilares, estos pilares de la educación, según la UNESCO y también Jacques Delors, que es uno de los que afirmó que la educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes. Maestra. Mande. Disculpe que le interrumpa. ¿Me podría repetir el tercer aprendizaje? Es que sabe que mi internet está fallando un poco y justo en ese momento me desconecté. Sí, no se preocupe. El tercero es aprender a convivir o aprender a vivir juntos. Ok, muchas gracias, maestra. De nada. Entonces, estos 4 pilares de la educación que ya mencionábamos ahorita anteriormente,
también hay que juntarle o unirle para tener una concepción mucho más amplia, el aprender a emprender. ¿Qué quiere decir con esto? El aprender a emprender es la habilidad que la persona tiene para transformar las ideas y actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar los objetivos. En estas competencias se apoyan todas las personas en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad. Para aprender a emprender, hay que tener ciertas características o tomar en cuenta ciertas características: la autonomía personal, liderazgo, innovación y habilidades. Pues obviamente si tienes habilidades empresariales o habilidad para llevar a cabo o definir un objeto, un negocio o una estrategia que sea competitiva, ¿verdad? Este punto este último también viene en su estructura del tema, pero no lo menciona en los pilares de la educación que menciona Delors. Pero sin embargo también estamos dando oportunidad a explorar este tema, este punto. Bueno, muchachos, este es el último punto. Este es el último de esta unidad. Díganme, les voy a hacer una actividad les voy a dar, no les voy a decir quiénes van a participar, solamente con tener 3 participaciones es suficiente, ¿no? Vamos a hacer una actividad. Quien quiera, puede hacernos una pequeña, un pequeño ejemplo de cómo reunir estos pilares de la educación. En un ejemplo con todos los 4 pilares de la educación, en el que se vea definido, o por lo menos definirlo, tratar de definir los 4 pilares de la educación, y pues inclusive aprender a emprender también podemos ponerlo ahí. Voy a unos 4 participaciones. Vamos a dar 5 minutos. ¿Qué les parece? ¿O se les hace mucho? Porque igual este ya es el tema, o sea, ya finalizamos con el tema, pero necesito hacer esta actividad para saber si estamos en el tema y si lo estamos llevando correctamente. Maestra, los 5 minutos para que pensemos el ejemplo. Así es, ¿sí? Y pues para que tú vayas ordenando tu tema, no es mucho, porque vas a ordenar la idea nada más y ya la vas a comentar. ¿Puede ser sobre uno de los pilares o tienen que ser los 4? De preferencia a que estén la mayoría o si no los 4 pilares. Como les mencioné, estos 4 pilares van a ser trazados, llevan unos no dependen, pero están en común acuerdo. Tres minutitos nada más, ahorita son, ¿qué hora es? A ver. Maestra, espontáneo, bueno, de mi parte, bueno, a lo mejor no les voy a dar todo, pero lo que ahorita bueno, yo empezaría con lo de aprender a emprender, es, o sea, hacer algo nuevo, no sé, que yo voy a hacer una panadería, por esto, yo quiero emprender a hacer esa panadería, pero primero pues tengo que conocer qué es lo que conlleva hacer, qué ingredientes o qué es. Ya después de que yo ya tenga el conocimiento, digamos, teórico de lo que quiero, de esa panadería que quiero poner, pues sería ahora sí que hacer de lo que yo ya adquirí ese conocimiento. Así que ahí va el pan. Y ya de ahí, pues sería que ahora sí que aprender a vivir con mi equipo de trabajo, que yo emprendería, digamos, con la panadería, ¿verdad? Uh-huh. Tengo que aprender a vivir con mi equipo de trabajo y ahora sí que hacer
a ser panadera. Algo así yo veo, o sea, algo así yo lo entendí. Sí, Sí, de hecho va muy bien porque para poder tú emprender algo, primero debes conocer, ver qué conlleva lo que tú vas a emprender. Luego tienes que aprender a hacer, cómo se hace, sobre todo, cómo hacerlo y de alguna manera, hacerlo de alguna manera en la que tú participes o con los demás. Por ejemplo, si usted va a hacer una panadería, no la va a hacer usted sola toda, ¿verdad? Va a ocupar de personas que le instalen, va a ocupar de personas que le ayuden en la elaboración, va a ocupar de personas que le den un mantenimiento, que le den una limpieza, que le surtan los proveedores, que le surtan alimentos, que, o sea, de hecho, va a ocupar una persona que le administre, o sea, todo es inclusive el tenerlos, aprenden a vivir todos en un común, ya formaron un grupo. Ya tenemos una comunidad. Exacto. Y voy a necesitar de la comunidad pues para en sí llevar mi proyecto. Exactamente. Bueno. Muy bien, Lulu. Enseguida voy a participaría yo, ¿verdad? Carmen. Aquí yo primero voy a conocer o a identificar la necesidad que haya en la comunidad, la necesidad de implementar un proyecto de lo que haga falta ahí en la comunidad, ¿no? Ya hace falta, como decía anteriormente, la panadería, o vamos a hacer una tortillería. A ver, permítame tantito, Carmen. Primero Permítame tantito. Alguien tiene conectado su audio y está generando mucha estática. No sé si sea porque te ha de tener un aparato que esté encendido en casa o qué esté pasando, pero no o el sé aire. si está diciendo, ajá. A ver, ¿ya estamos más claritos? ¿Estamos escuchando? ¿Ya? ¿Ahora sí? Listos, muy bien. Bueno, yo primero voy a conocer, voy a identificar cuáles son las necesidades. Luego voy a formar un grupo para poder trabajar en equipo, o sea, un grupo de 5 personas que sepan hacer tortillas o pan. Ya con eso, con ese equipo que yo tenga, voy a primero a ver las necesidades de cada una de las personas, o sea, cuáles son las habilidades que tiene cada una de ellas para integrarlas. Por ejemplo, si alguien sabe cocer las tortillas, otra amase la masa, otra puede tener habilidades para las ventas. Entonces, primero, pues el trabajo en convivir, el equipo de trabajo. También, pues si yo tengo una idea y la idea esa pues no es la correcta, pues también tengo que aprender el otro pilar, que es ceder también, pues, o conceder, o sea, si mi idea no es buena, pues tal vez ya ahí en el equipo surja otra que sea mejor, y ya con todos estos elementos, pues ya podríamos pues aprender pues a emprender algo, ¿no? A emprender algo que nos ayude, que mejore la calidad de vida. Y con esto, pues ya emprender un buen proyecto de negocio. O sea, ya planeando todo, ¿no? Con todos estos elementos, yo creo que esos son los pilares básicos de la educación. Muy bien, Carmen. Claro que sí, es una muy buena aportación. A ver, ¿alguien más? Bueno, maestra. yo. Bueno, ¿quién primero? Como usted guste. Usted dirá, Sema, y luego yo, ¿sale? Ok. Pues yo les voy a poner el ejemplo. ¿Escuchan?
Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, voy a poner el ejemplo, pues basándome en lo que es la educación. El primer aspecto que es aprender a conocer, perdón, pues yo pienso que podría ser cuando damos a conocer a los alumnos algún tema. Podría ser cuando les damos una clase, cuando les damos algún instrumento para que ellos aprendan, porque ellos van a buscar la manera en cómo aprender, seguir conociendo. Entonces podría ser algún tema o algún conocimiento que nosotros les estemos brindando. Aprender a hacer podría ser cuando ellos ya están demostrando, poniendo en práctica lo que aprendieron. Podría ser en la realización de alguna actividad o para cumplir una meta o obtener una calificación. En aprender a convivir o a vivir juntos, podría ser el ejemplo cuando los alumnos sirven de tutor a otros niños, cuando se resuelven dudas entre sí, porque están aprendiendo a convivir y ayudar a las demás personas. No solamente están viendo su propio interés o sobresalir ellos, sino que quieren que los demás también aprendan. La mayoría de los niños aprenden más o se desarrollan más así, si aprenden entre pares de la misma edad. Entonces, aprender a hacer, pues yo pienso que podría ser porque los niños después de ayudar están desarrollando sus valores, tienen su propia satisfacción de ayudar a los demás niños, fortalecen su aprendizaje y aún así están ayudándole a los demás niños. Ay, no sé si me... Sí. Hola. Hola, no sé si me escucharon lo que dije. Yo sí, Iracema. Las demás están congeladas Yo en mi también te pantalla. escuché. Yo también te escuché. Ese es mi ejemplo. Sí, de hecho te estamos viendo, Fabiola. Ahora sigo yo con mi... Mire, yo soy formadora estatal. Entonces, yo cuando voy a dar un evento estatal, aprendo a conocer las necesidades pedagógicas y metodológicas de todo el estado para yo poder hacer mi planeación. Aprender a hacer las actividades que yo diseño para dar el taller, pues tienen que ser acordes a las necesidades que yo detecté en el estado. Debes de aprender a hacer, las necesidades, para las actividades que sean para cubrir las necesidades de todo el estado. Aprender a vivir juntos, pues ahí trabajamos en conjunto. Tenemos mucha diversidad de culturas en el estado de Chihuahua. Ahí contamos con mucha biodiversidad de cultura, entonces, pues es aprender a convivir con todas las personas de acuerdo a cada una de las culturas que cada una tiene, ¿verdad? Vaya la redundancia. Y aprender a ser, yo tengo que ser capaz, sentirme capaz, ser autónoma y tener la capacidad de trabajar y estar frente a un grupo y tener la capacidad de que cada pregunta que me haga cada una de esas personas, yo tenga la respuesta o igual no la respuesta, pero que tenga yo la franqueza de estar frente a grupo y sentirme con la seguridad de que de cualquier pregunta que me surja en ese momento, yo estar segura de dar una respuesta. Igual a veces no la tengo ahí in situ, pero sí les digo, ¿saben qué? No soy la sabelotodo, pero les doy luego opciones de donde puedan investigar para adquirir la respuesta. Bueno, yo así lo interpreté las 4 formas de aprender. Usted dígame, maestra, ¿qué me faltó?
Pues les digo, muy bien, está muy bien ese ejemplo, porque uno de los objetivos de hacerles esta actividad es que ustedes, estos pilares de la educación, los puedan aplicar o puedan llevarlas a cabo desde donde lo que ustedes conocen, lo que ustedes saben, a lo que se dedican, llevarlo a la práctica, vaya, ¿verdad? Llevarlo a la práctica en su vida diaria, llevarlo a la práctica en lo que están estudiando, en lo que están viviendo, en lo que están conociendo y también en lo que están por aprender todavía. ¿Alguien más quiere participar? Yo, Fabiola. A ver. Yo soy educadora y desde preescolar, yo tengo 8 años apenas de servicio. Desde los 8 años que tengo de servicio hemos venido hablando y retomando en los temas los 4 pilares de la educación para fortalecer en los niños preescolares. Entonces ya estamos un poquito más familiarizados con ellos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ahorita que lo vi, igual que a Elbrick, dije yo, uy, dije yo, lo vamos a retomar aquí. Y es algo muy bueno porque... ¿Por qué? Porque yo lo veo desde la educación preescolar. Ustedes lo están viendo desde su contexto ahorita, de cómo lo podemos desarrollar nosotros, pero yo lo veo desde cómo lo estamos desarrollando en niños desde 4 años de edad. A que el niño aprenda a conocerse, aprenda a conocer su comunidad, el contexto en el que él se desarrolla, qué puede hacer dentro de ese contexto, ¿verdad? Que aprenda a que dentro de la sociedad o del contexto en el que él vive hay reglas, debe de trabajar en equipo y todo, y así formar su personalidad. Así es, muy bien, Fabiola. De hecho, es un punto que de los que usted está tocando ahorita, que es el que les acabo de mencionar, que usted lo está viendo desde el punto educativo, pero ya Lulú también nos dio un ejemplo sobre cómo hacerlo para emprender un negocio. O sea, es aplicable en las áreas de su vida. Y eso es, cuando tú lo sabes aplicar, es porque comprendiste estos pilares. Eso es el objetivo de esta actividad. Muy bien. Sí, maestra, yo también quiero participar. Es igual, como usted lo dice, que cada quien lo entendió desde su punto, desde lo que uno está haciendo. Entonces yo soy estudiante acá también y yo tengo un grupo con unas amigas que empezamos a dar talleres para niños y damos asesorías a nuestros compañeros de la escuela. Entonces esa es una manera es una manera de seguir ese proceso, porque primero aprender a conocer. Nosotros pues aprendimos en las clases o con otros maestros que nos dieron asesoría a nosotros sobre la materia. Después, aprender a hacer, pues ya lo llevamos a la práctica, empezamos a hacer las diapositivas, lo hicimos en forma de taller, de conferencia, de diferentes maneras, hasta que pues hacíamos después hasta conferencias por computadora, por Skype, y entonces es una manera de aprender a hacer. Después sigue el aprender a convivir con nosotros, pues cómo compartíamos esa parte que sabíamos que se nos había enseñado con los demás compañeros que iban a las asesorías y después fueron ya más que eran de otros grupos. Primero fueron con los del salón, después de otros grupos. Y ya el aprender a hacer, como es una decisión pues de cada uno. A mí me gustó el programa ese de asesores y pues entré y en parte me ha servido demasiado porque he aprendido muchas cosas que yo no sabía porque me he tenido que esforzar porque sé que le voy a ir a compartir ese conocimiento a otras personas y pues lo tengo que hacer de la mejor manera posible. Y eso me ha ayudado a sentirme más segura en muchos aspectos, que puedo ser como útil que puedo servir de ayuda a otras personas, lo que es la solidaridad que ya habíamos hablado también. Y que otras personas pueden ser útiles para mí, porque también lo que se ve ahí con los compañeros, yo también aprendo de los muchachos que van. Claro, muy bien. Muy bien. Yo quiero participar. Yo. A ver, María. Yo, por ejemplo, trabajo en algunas comunidades rurales, en una empresa privada. Entonces, al momento de llegar y querer trabajar con
4 comunidades, y voy a poner el ejemplo de una. Al querer trabajar con una comunidad rural y que no sabes sus tradiciones, su cultura, sus valores, entonces sí dices, uy, aquí ya se me puso una piedra muy grande. Entonces, ese es uno de los objetivos que yo como trabajadora al llegar a una comunidad tenía, el querer aprender a conocer. Entonces, ya conociendo, bueno, no conoce siempre muy bien del todo a la comunidad, pero el aprender a agarrarles la onda de la manera en cómo ellos trabajan y de la relación que entre ellos mismos tienen. Entonces, bueno, dije, yo pongo el ejemplo, ya conocí un poco de cómo se trabaja con la comunidad, de cómo es la gente, de cuáles son así como que las personas más pleitistas, los más calmaditos, los que sí te entienden un poquito más. Entonces, ahí yo coloco el aprender a conocer. El aprender a hacer es el enfoque en sí, porque como sabemos en una comunidad, pues hay muchas diferencias, pero el hacer un taller o un curso en el que integres una comunidad, entonces dices, órale, ya sé más o menos cómo es que la gente quiere trabajar, cómo es que le gusta trabajar. Entonces, ese mismo el aprender a hacer talleres o cursos para integrar a la comunidad, de ahí se deriva lo que es el convivir, porque entre ellos mismos están conviviendo y como que ya hay un enlace entre ellos de decir, ah, bueno, pues es que yo soy de esta manera, yo veo las cosas desde mi perspectiva, esta persona ve desde su perspectiva, entonces no es que estemos en contra, sino como que nos enfocamos a una meta en sí, pero de diferentes caminos, pues. Entonces, yo ahí le aplico el aprender a convivir y el aprender a hacer, o sea, ¿qué fue lo que obtuve yo de esa integración, de ese taller de la comunidad? O sea, ¿qué comunidad es la que estoy obteniendo? ¿Qué personas son las que en realidad están siendo? O sea, ¿de qué manera están siendo más bien? Entonces yo en eso es en lo que enfoco, en mi perspectiva. Es difícil cuando ¿Sí? entras a una comunidad así en las que no sabes ni a lo que te estás enfrentando, ¿verdad? Pero el estar en esa disposición de conocer los estilos de crianza, de conocer sus formas de vivir, sus formas, su pensamiento, de conocer, darte la tarea y obviamente a partir de eso aprender e implementarles una manera en la que ellos, tanto como tú como docente, puedas aprender a vivir en conjunto con ellos, tanto como ellos en comunidad puedan aprender a vivir de una manera sana, por de alguna manera respetándose, ¿verdad? Eso nos permite a nosotros desarrollarnos como persona y te auguro que eso te permite a ti a tener un aprendizaje sobre ti mismo y las capacidades que tú tienes y las que fortaleciste al haber desarrollado esta actividad. Muy bien, chicos. Bueno, esas son las participaciones de hoy. Sí, así es, porque no se escucha, nos estás hablando porque se corta. ¿Nos escucha, María? ¿Yo puedo participar? No, ya no. O sea, yo nada más conclusión era el decir que tanto una comunidad aprende de ti como tú obtienes el conocimiento de ellos para decir, o sea, así es como funcionan las cosas para ellos y para mí desde una perspectiva muy diferente. Y respetarlo. Así es. Muy bien. Les comentaba, pues estas van a ser las participaciones del día de hoy. Ya dimos por terminado este tema. Ya lo último que me resta o lo que Maestra, un poquito más fuerte. Lo que me resta, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, bueno, pues ya dimos por terminadas las participaciones del día de hoy. Lo que me resta es invitarlos a que participen en el foro, porque la participación en el foro cuenta como otra actividad que también se está calificando aparte de la actividad de apertura y la actividad de desarrollo que viene siendo la actividad A y la actividad B. ¿Ya saben cuáles son las actividades, la A y la B? Las que me van a enviar como producto. No, bueno, yo no. Aún no. Les voy a decir. Maestra, yo no he visto la plataforma, así que tampoco sé. Ah, pues ahí les va. La actividad A o de apertura es
Se inicia con la identificación de persona hasta su comportamiento de comunidad, ¿no? Eso es lo que van a decir. Una vez terminado la primera videoconferencia y realizado lectura sobre el tema, elabora un mapa conceptual, esquema o cuadro sinóptico. Cualquiera de los tres. No van a ser los tres. ¿Escucharon? Donde incluyas de manera ordenada los temas abordados según tu percepción de los mismos, hablando de las dimensiones del ser humano y de los pilares de la educación. Hay que tener mucho ojo en esta actividad. No van a copiar, ni van a pegar, no van a poner resumen, sino que tú vas a poner tus propias palabras, lo vas a plasmar lo comprendido. Una vez concluido, pues nos guardas y lo envías. ¿Me lo vas a enviar cómo? Con tu nombre. El archivo, cuando tú lo guardes, el archivo debe tener tu nombre, tu primer apellido, el número de tema y el número de la actividad. Por ejemplo, si yo me llamo Cielo, voy a poner Cielo. Si me apellido Buitimea, voy a poner Cielo Buitimea. El número de tema. ¿Cuál fue el tema? Es la primera unidad esta. Vas a poner unidad 1. Unidad 1. Y número de actividad. ¿Cuál es la actividad? Es la actividad 1. O la actividad. Puedes ponerle actividad A. Porque aquí no es de 1, de 2. Es, por ejemplo, actividad A o actividad B. Así lo vas a enviar. ¿Escucharon? Okay. Entonces, o sea, lo que nos está diciendo es cómo vamos a guardar nuestro archivo. ¿Así se va a llamar el archivo? Así es. Sí, sí, porque cuando lo envías así es más fácil identificarlo. Porque muchas personas me ha pasado que han enviado con el nombre, por ejemplo, del tema y también de la unidad. Pero muchas veces no me aparece el nombre o me lo mandan pero no trae presentación. Entonces vamos a guardar el archivo así y ya es opcional si le queremos poner presentación. No, mira, la presentación siempre va, es por mero formalismo, pero se envía así, ¿por qué? Porque es más fácil de identificar tu archivo, por eso. No, está bien. Y la actividad B, en esta actividad... Maestra, es que se me fue la señal. Y no entendí cómo vamos a guardar el archivo. Nuestro nombre, ¿qué más? Primero, tu nombre, tu primer nombre y tu primer apellido, el número del tema y el número de la actividad. O en este caso, actividad A. Ok. Así. Muchas gracias. Igual en la plataforma está, pero pues igual se los estoy diciendo, ¿verdad? La actividad B va a realizar un reporte corto de actividad, donde se dará respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por persona? ¿Qué identificas como habitante? ¿Qué es una comunidad? ¿Cuál es el papel de una persona en una comunidad? ¿Cómo aplicas en tu entorno los pilares de la educación? Cuando termines, igual vas a guardar tu trabajo con tu nombre, tu primer apellido, el número del tema y número de la actividad. O viene siendo actividad B. Es el mismo para guardar. Okay. Este es resumen, es que no escuché. No, es un reporte corto de actividad, o sea, vas a dar respuesta a las preguntas. Si usted me lo quiere hacer en forma de resumen, si usted a ver, es persona, es habitante, comunidad, luego... Y papel de una persona en la comunidad. ¿Cuál es el papel de una persona en comunidad? Maestra, eso sí es eso es con nuestras propias palabras también. También es lo comprendido. Palabra, lo que ustedes... El último es cómo aplicas en tu entorno los pilares de la educación. Ajá. Entonces, digamos, eso está bien. ¿Qué hicimos? Es la respuesta de la última pregunta. Okay. Esta actividad en la que sus compañeros participaron es un ejemplo o es la actividad, es la respuesta de la última pregunta, que es
cómo aplicas en tu entorno los pilares de la educación. Educación. Así es. Muy bien. Acuerden, es la actividad de apertura, la actividad de desarrollo, que es la actividad A y la B, y la participación en el foro, ¿sale? Ahí yo los estoy checando y estoy dando la respuesta o también participando en conjunto con ustedes, pero sí revisando que ustedes participen y que estén dando su punto de vista.